Esta colección es una coedición entre la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto de Investigaciones sobre el Hecho Religioso de la Universidad Rafael Landívar y Avanzo. Es un esfuerzo que se viene haciendo sobre todo por parte de nuestro autor, el antropólogo y jesuita guatemalteco Ricardo Falla, a quien estoy segura todos ustedes conocen, y que hoy va a conversar con Juan Carlos Mazariegos sobre su libro y tal vez más ampliamente sobre su obra más en general. Juan Carlos es sociólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador de Avanzo, estudió una maestría en antropología en la Universidad de Columbia en Nueva York y ahora es candidato a doctor en antropología por esta misma universidad. Les agradecemos a los dos estar aquí con nosotros. Antes de darles el micrófono a ellos para proceder a esta conversación, yo quisiera recordar a ustedes que este año se cumplen 25 años del asesinato de Mirna Mack, cofundadora de Avanzo, antropóloga también, y que viene al caso mencionarlo acá porque Mirna estudió el tema de los desplazados internos, que en muchas ocasiones uno podría pensar es la población con la que también Ricardo Falla, en otra parte, en otro momento en el país, trabajó. Y entonces, habiendo sido ellos cercanos y amigos, Mirna, considerando a Ricardo Falla su maestro, me parece que es importante recordar ese hecho triste, un resultado de una operación especial de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, pero que también nos sigue inspirando en nuestro trabajo y estoy segura también en el trabajo de su maestro, como ella le decía, Ricardo Falla. Antes que nada, yo quisiera agradecer especialmente a Clara Arenas y al padre Falla por haberme invitado a participar en esta conversación en torno a este, que es un muy importante trabajo sobre la historia reciente de Guatemala. Es para mí realmente un motivo de mucha alegría. Antes de empezar con este diálogo, yo quisiera de manera muy breve, sobre todo para aquellos que no han tenido todavía la oportunidad de leer el libro, un repaso muy breve de lo que ustedes pueden encontrar ahí. No sin antes, digamos, recordar que esta es una obra que Ricardo escribió hace poco más de 30 años, ¿verdad?, en medio de la guerra en Guatemala, y que tuvo que esperar precisamente ese tiempo para poder salir a la luz pública o al claro, como algunos le dicen. Es un libro pues que tiene tiempo, ¿verdad?, y que hasta ahora nosotros tenemos vamos a tener la oportunidad de poderlo leer, y se van a dar cuenta ustedes precisamente que el padre Falla respetó el contenido del libro tal y como él lo escribió en esa época, pero en las citas al pie de página ustedes van a ver que ahí están los comentarios de él, y es que son precisamente las huellas que también nos dan cuenta que este libro está leído desde el presente y tiene mucho tiempo de haberse preparado. Bueno, de manera muy breve, algo para comentarles, algo que quizás no está detallado de esa forma en el índice, pero que en el fondo es así. Este es un libro que ustedes pueden ver, está dividido en más o menos dos partes, está dividido en dos partes realmente, ¿no? Una que abarca quizás los primeros, sin el quizá, abarca los primeros 4 capítulos de este libro, pues es un análisis y una reconstrucción muy detallada de los factores, digámoslo así, sociales, políticos y económicos que llevaron a cientos de familias de campesinos indígenas del altiplano guatemalteco a colonizar la zona selvática del Ixcán, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver que de manera especial es el tema por acceder a la tierra, pero al mismo tiempo también por buscar una alternativa y escapar de esa forma a la economía finquera, al trabajo en las fincas, especialmente de la costa y la boca costa, que lleva a esta gente, digamos, a embarcarse en este proceso, en este proyecto de colonizar el Ixcán. En esa misma parte, y como quizás muchos de ustedes ya saben, pues
vamos a ver también que la forma o la vía organizativa por medio de la cual se coloniza el Ixcán, pues es de manera especial las cooperativas, ¿no? Entonces ahí también nosotros podemos ver en esa primera parte todo lo que estuvo de por medio de esta forma organizativa abierta, como la denomina el padre Falla en el libro. Y como ustedes también, o algunos de ustedes sabrán, los proyectos de colonización y de cooperativismo en el Ixcán fueron conducidos y acompañados por la Iglesia Católica. En el caso del Ixcán, que especialmente que vemos aquí, pues empieza con los Merinol, y aquí vamos a poder leer, digamos, cuáles fueron los diferentes modelos de cooperativismo, cuáles fueron los estilos de los sacerdotes que estuvieron al cargo de estos procesos. Viene a la mente, pues obviamente, el nombre del padre Guillermo Woods, quien estuvo en un tiempo aquí antes de que su avioneta cayera o la derribaran en la selva del Quiché. Y también aquí podemos ver entonces esos procesos que fueron en buena medida políticos, ¿no? Y las manifestaciones de religión o las estructuras religiosas que también acompañaron este proceso. Es ciertamente un recuento en donde la mayoría de gente, de parcelarios, eran católicas, pero por supuesto que también ahí se muestra nítidamente los conflictos, las tensiones que se dieron alrededor de precisamente esta suerte de hegemonía entre evangélicos, carismáticos y también católicos, ¿no? Y yo diría finalmente uno de los procesos que fueron muy importantes para el cooperativismo y el proyecto de colonización fue la comercialización, ¿no? Así es que vamos a ver estos procesos en esta primera parte, sobre los cuales la guerrilla en 1972 se implanta, ¿no? Entonces en esta primera parte nosotros podemos ver de manera muy detallada cuáles fueron los principales proyectos, los principales factores que estuvieron o que sirvieron como base, que permitieron o no el contacto y el encuentro entre la guerrilla y los parcelarios. Entonces, ahí, desde la perspectiva por supuesto, de aquellos combatientes que entraron en México, pues conocemos nosotros ya el relato ya pues bastante canónico de Mario Palleras en Los días de la selva, ¿no? Este trabajo nos muestra la visión de los parcelarios, por decirlo de alguna forma. Y por supuesto también aquí podemos empezar a ver cómo el ejército precisamente intenta controlar estos factores que acompañaron y que le dieron vida y que sostuvieron la colonización del Ixcán. Y en una segunda parte del trabajo que abarca del capítulo 5 al capítulo 8, pues el libro nos muestra también con mucho detalle, con mucho rigor, las múltiples etapas de lo que fue el desarrollo de la guerra propiamente en el Ixcán. Ahí nosotros podemos ver cómo se dieron precisamente los primeros encuentros entre los parcelarios y el primer grupo guerrillero. También podemos leer en esas páginas, en esta parte del libro, cómo se fue formando poco a poco lo que se denominó las fuerzas irregulares locales, cómo fueron los primeros contactos, cómo se fueron organizando las personas, los parcelarios, los hombres y las mujeres, que finalmente apoyaron el proyecto revolucionario en el Ixcán. Y nos llevan precisamente por etapas, de la implantación de la guerrilla a la etapa de propaganda armada, que incluyen, pues, por supuesto, emboscadas, acciones de hostigamiento, tomas de poblados enteros, y luego nos lleva a lo que después se conoció como la generalización de la guerra de guerrillas, ¿no? Aquí en esta parte hay, yo diría, un evento que es fundamental y que en el trabajo se le dedica una muy buena cantidad de páginas, que es lo que la acción de la guerrilla que estaba encaminada a la toma del destacamento militar en Cuarto Pueblo, ¿no? Que era una acción de aniquilamiento
cuyo objetivo era fundamentalmente recuperar armas, ¿verdad?, con las cuales se asume que la guerrilla intentaría formar fuerzas regulares en el Ixcán para posteriormente llegar a desarrollar zonas liberadas. Nosotros sabemos que eso nunca se logró dar, y aquí también vamos a poder ver que, si bien es cierto, esta acción fue de mucho impacto en términos de bajas, no logró, digamos, su objetivo final, que era precisamente la toma del destacamento y la recuperación del armamento. Y es en este momento precisamente donde el libro llega a su punto culmen, que es el momento que Ricardo Falla le llama de preinsurrección. Es el momento en el cual el ejército sale del Ixcán, la gente piensa en ese momento que la revolución va a triunfar, la guerrilla se dispersa en su táctica de generalización de guerra de guerrillas, y sin embargo el ejército está antes bien concentrando sus fuerzas para después desplegar lo que nosotros sabemos fue la política de tierra arrasada y pues toda la acción de contrainsurgencia que terminó por provocar, por perpetrar las grandes masacres que se dan después del 82. El libro ya no llega ahí, el libro se queda precisamente en el momento preinsurreccional, llega hasta 1982, y por supuesto las masacres son, es el volumen que viene después, que sería el volumen número 4 de esta colección. Esto a muy grandes rasgos, ¿verdad? Ese es el contenido del libro, eso es lo que ustedes más o menos van a encontrar ahí. No sé si usted quisiera, no quisiera dar más detalles para no privarlos a ustedes del placer a veces doloroso de leer estas páginas que son, diría yo, muy importantes, ¿no?, para entender lo que haya pasado. Bueno, dicho esto, yo quisiera, digamos, iniciar ahora. Este es un libro que toma tiempo, es un libro con muchos niveles que digamos, en el fondo lo que le da es un nivel de complejidad que amerita mucha paciencia y mucha dedicación, y que desde luego en el poco tiempo que nosotros tenemos no nos alcanzaría para platicar de todo lo que este libro nos puede mostrar. Yo en ese sentido voy a enfatizar en algunas cosas que pueden señalar la riqueza del trabajo, pero que también podrían marcar algunos puntos de divergencia, si lo quieren así, o algunos puntos para problematizar. Lo primero que yo sí quisiera insistir es que este trabajo, la perspectiva que privilegia, que yo creo que es lo más importante del trabajo, es que se habla, se analiza y se interpreta no desde la gente, no desde los parcelarios, sino con ellos. Y eso significa que aquí vamos nosotros a poder tener acceso a leer cómo la gente en el Ixcán, ¿verdad?, cómo los parcelarios navegaron, negociaron, maniobraron en medio de las contingencias políticas que se desarrollaron precisamente durante los años de la guerra. Eso es, yo diría, muy importante, porque son muy pocos los trabajos que logran interpretar y que logran mostrar desde esta visión, desde esta perspectiva, ¿verdad? En su mayoría se privilegian procesos, estructuras y actores, digamos, pero este detalle etnográfico, esta calidad, digamos, que nos muestra cómo la gente desde sus parcelas y sus comunidades lidiaron con la guerra, eso es muy difícil de encontrarlo en otros trabajos que abundan. Esto es una de las mayores riquezas, digamos, del trabajo, y yo aquí lo menciono fundamentalmente porque me parece que aquí la economía, precisamente el análisis que Ricardo Falla hace desde la perspectiva de la economía, se vuelve muy, muy importante, ¿no? Porque, en primer lugar, nos permiten ver que fue una lógica de una forma finquera
la que el Estado realmente terminó aplicando, imponiendo, o la forma a partir de la cual actúa en el Ixcán, pero también nos muestra cómo los procesos de colonización, de cooperativismo y de comercialización se convirtieron precisamente en elementos centrales para crear un espacio de autonomía política para la gente. Esto sería precisamente lo que el ejército intentaría controlar con los proyectos de acción cívica o acción civil, y sería precisamente ese control lo que profundizaría precisamente las divergencias políticas entre el ejército y los ixcanecos y los parcelarios. Es importantísimo tener en cuenta eso, y no obstante, yo creo que sería un esquematismo leer este libro como que si la base analítica que explica lo que Ricardo Falla denomina los resortes de la organización campesina están necesariamente inscritos en la economía. En realidad, yo creo que este es un trabajo que trata de entender los procesos de conversión política. En este caso, aquella conversión que permitió la adhesión generalizada, que no total, de los parcelarios del Ixcán a un proyecto político revolucionario. Yo creo que esto es me parece a mí, esta es mi lectura, eso es lo que yo recojo de estas páginas, que está en el fondo de la preocupación de este libro. Yo aquí comparto lo que Sergio Palencia menciona en la introducción del libro, de que el trasfondo de este trabajo, que opera como casi un mudo cómplice, es el libro Quiché Rebelde, ¿verdad? Que como ustedes saben, es un libro en el cual Ricardo Falla analiza el fenómeno de la conversión religiosa. Me parece muy interesante que Quiché Rebelde ni siquiera aparece mencionado en la bibliografía, es casi como la obra que fue anonimizada totalmente del trabajo. Y sin embargo, yo creo que el Ixcán, el campesino indígena, se levanta, es la culminación, es la respuesta, es el análisis de una conversión que fue quizás incluso más radical. Sin embargo, yo sí creo que no nos ofrece las herramientas teóricas necesarias, digamos, para entender el alcance y las implicaciones que hay detrás de un proceso de conversión, en el caso de este libro, de la conversión política. Por eso yo sí creo que habría falta, al menos aquí en esta ocasión, recordar un poco lo que para Ricardo Falla, en aquel libro, Quiché Rebelde, se entendía por conversión, en ese caso conversión religiosa. Y son al menos 3 elementos los que están dichos en ese libro que implican un proceso de conversión. El primero es que la conversión es un fenómeno total, es decir, abarca todas las esferas del mundo de la vida de los conversos. No es una parte de la vida, ¿verdad? No es algo que está solamente ahí, es algo que es constitutivo, que es abarcativo. Y al mismo tiempo es un proceso que pone de inmediato a las otras formas de adhesión religiosa bajo un signo contrario, ¿verdad? Es decir, esto es una perspectiva más bien antagónica. Y finalmente, y este es el rasgo que yo diría es más importante en un proceso de conversión, ¿verdad? Lo que nos permite realmente hablar de un proceso de conversión como un fenómeno total es, según las palabras de Ricardo Falla, que los conversos están dispuestos a dar la vida por sostener el ascenso de sus propias creencias. Por eso es que cuando en el Quiché Rebelde se habla de conversión, no se está hablando ni de sincretismo, no se está hablando tampoco de hibridación, no se está hablando de un proceso de mero desplazamiento. La radicalidad y lo que nos permite hablar de que hay un proceso de conversión, en el caso de Quiché Rebelde religiosa, es que los que se convierten o los conversos están dispuestos a dar la vida por sostener el ascenso de sus propias creencias. Eso es lo que el rasgo fundamental.
Yo creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer este trabajo. Y aquí a mí me parece que hay algo que no aparece en Quiché Rebelde ni tampoco aquí, pero que sí sería importante mencionar si es que queremos ser suficientemente rigurosos con esa definición. Y es que al hablar de que la gente esté dispuesta a dar la vida, tendríamos también que consentir que dar la vida es también la disposición a morir, y que la disposición a morir también es la disposición a dar la muerte. Entonces, lo que yo diría es un proceso de conversión política, cuando realmente existe, le es constitutivo la disposición a dar la vida y a dar la muerte. La pregunta que yo me hago, desde luego, es, ¿no es acaso la guerra precisamente una forma o se puede expresar precisamente como la muerte que se da y la vida que se entrega, digamos, ¿no? Es decir, la disposición a la guerra también está inscrita por estos mismos términos. Y la pregunta que yo me hago entonces, ¿acaso no es esta disposición también la que explica, ¿verdad?, en gran medida al menos, la adhesión de muchísima gente al movimiento revolucionario y su apoyo a la guerrilla, ¿verdad? De ser así, entonces, y este es un punto que yo diría, habría que leer a Ricardo Falla en contra de Ricardo Falla. Sobre todo al Ricardo Falla que escribe las notas al pie de página en el 2014, el del presente, digamos, ¿no? Con lo complicado que eso puede hacer. Cuando él menciona en una cita, dice, gracias a la visión que transmite la historia concreta se ha adquirido nueva luz para ver lo poco humana que es la violencia, incluso revolucionaria, aparentemente justa. Yo diría, antes bien, uno podría afirmar, contrario a lo que Ricardo Falla piensa en el presente, que la violencia no es poco, sino demasiado humana. Y que la guerra, por inhumana que pueda parecernos, es antes bien una vía de humanización. Yo estoy seguro que Ricardo tal vez quisiera ampliar más en este aspecto, ¿no? Me parece que es un dilema central que atraviesa el libro, pero me parece que es un dilema que emerge en el presente y que es producto de un presente que, como muchas veces nosotros en Avanzo insistimos desde hace ya varios años, es un presente de posgenocidio, que no es lo mismo que posguerra, ¿verdad? Me parece a mí que el dilema de la violencia y de la revolución precisamente es ese. Y no sé si usted quisiera comentar algo al respecto, o si ¿sí? ¿Quiere usar este? Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, primero por su resumen exacto, preciso, y además comunicable, porque sabe hablar, ¿verdad? Sabe hablar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, eso primero. Luego, hay varios puntos, tal vez un punto en el que él ha insistido bastante, es en el silencio que se da del libro Quiché Rebelde en que ni siquiera aparece mencionado en la bibliografía. Pobrecito libro de Quiché Rebelde. Quiché Rebelde es un libro que yo escribí y se publicó en 1978 y ganó el premio Quetzal de Oro en Guatemala. Yo decía, ¿y por qué le dieron el Quetzal de Oro, no? Porque entonces no se escribía nada, por miedo, ¿verdad? Creo que fue el único libro, ¿verdad? Bueno, pero yo no sé por qué no lo mencioné. Yo sí veo que es acertado lo que tú dices y que también dice Sergio, que hace el prólogo de este libro, ¿verdad? Y que han leído también Quiché Rebelde. Quiché Rebelde es un libro que trata sobre la conversión religiosa
de la costumbre maya, lo que se llamaba la costumbre maya, es decir, la religión ancestral maya quiché, hacia lo que se llamó la acción católica, es decir, una versión católica maya, era maya, pero versión católica, que renunció por eso a muchos elementos de la práctica ritual y de la cosmovisión maya de entonces, ¿no? Entonces, es un estudio de cómo se cambian las creencias, ¿no? A mí me pareció muy interesante y todo, pero no sé si ustedes dos que han estudiado los dos libros se han dado cuenta que el final de Quiché Rebelde tiene digamos, un error garrafal, ¿verdad? De cálculo. Cuando yo trato de imaginarme, antes de la publicación del libro, cuando se escribió, que fue más o menos 1973-74, trato de imaginarme cómo un pueblo del altiplano indígena pueda hacerse revolucionario, ¿verdad? Entonces, yo no tenía idea de cómo podría ser eso, ¿verdad? Y acudo a unas fuentes por aquí y por allá, pero no acerté para nada, ¿no? No acerté, cosa que después, a los 5 años o 8 años, lo teníamos ya encima, ¿verdad? Porque la revolución había comenzado en la primera etapa desde el oriente y después venía desde el Ixcán, pero todavía apenas cuando yo escribí Quiché Rebelde no había llegado a Nevaj, ¿verdad? Entonces, o si había llegado no se conocía, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso lo silencié, ¿verdad? Pero sí es cierto lo que ustedes dicen, que en ese 4º capítulo hay unas páginas dedicadas a la conversión, primero religiosa, pero no del mismo tipo. Es una naturaleza muy distinta a la conversión religiosa del costumbrismo, del catolicismo, ¿no? ¿Y en qué consiste esa conversión religiosa, no? En que la gente, la población del Ixcán rechaza, porque así han sido educados, ¿no? Rechaza matar. Matar es pecado. Cuando aparece la posibilidad revolucionaria, que no es nada más organizativa, sino que es revolucionaria de una guerra, entonces la gente dice, matar es contra el 5.º mandamiento, es un mandato de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ir en contra de ese mandato de Dios, ¿no? Es quizás lo más... hay otros argumentos, ¿verdad? Pero tal vez es uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Pero algo pasa en las cabezas y algo pasa en la conciencia general, pues colectiva de los pueblos y de las que comienzan a distinguir lo que es matar, ¿verdad? Y comienzan a ver que hay momentos en que no solamente es justo, sino que es necesario matar, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se defiende a una comunidad, ¿verdad? Entonces, si defiendes a una comunidad a la que le llega la muerte, entonces tú tienes derecho, así como tienes derecho a defensa propia,
tienes derecho a defensa colectiva. Y entonces se comienza a pensar, se le comienza a dar vuelta al argumento y se comienza a pensar que no solamente la defensa de una comunidad o de mi familia o mía puede ser un argumento para poder incluso llegar a dar muerte a alguien, ¿verdad? Sino que una lucha a favor de una liberación de los pueblos, de este pueblo que ha sufrido bajando a las costas a trabajar en el algodón o mal pagados también en las fincas de café, los cuadrilleros, pues eso no queremos ya, ¿verdad? Tenemos que cambiar esta situación. Esta situación no es de Dios. Entonces se comienza a sentir que se puede luchar por amor, pero no una lucha sencilla, sino una lucha que va a llevar una guerra, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque la gente no lo dice así, la gente sí comienza a decir, estamos luchando por amor, ¿verdad? Y también comienza a decir, estamos luchando y sufriendo así como Jesucristo, como Jesús sufrió en su vida y sufrió en su muerte, ¿no? Estamos, lo que él dice, ¿verdad? Estamos entregando la vida, pues hasta dar la muerte, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Entonces, ellos no dicen esto, ¿verdad? Que ya el teórico arregla, ¿verdad? Ellos no dicen esto, pero lo que se sigue es que uno puede, en ciertos casos, dar la muerte por amor. Fíjense qué cosa más aparente. Es una cosa muy, muy peligrosa, llegar a esas conclusiones, porque es entrar en la vía de las guerras de las religiones, ¿verdad? Y de los fanatismos religiosos, ¿verdad? Pero ese estudio un poco, aunque no tan minuciosos como lo hice en Quiché Rebelde, ese estudio de cambio de creencias está allí, ¿verdad? Bueno, sí tienen relación un libro con otro, ¿verdad? Eso es lo que él llama, bueno, creo yo que sería una conversión religiosa, pero que tiene una dimensión política, ¿verdad? Porque no se queda nada más en el cambio de la valoración religiosa de una acción, ¿verdad? Como de prohibido matar a matar por amor, ¿verdad? Una cosa muy... Yo platicaba ayer y le decía, digamos, la gente no hablaba de matar por amor, ¿verdad? Pero nosotros cuando estuvimos en estas paradojas o bueno, como de conciencia, ¿verdad? Porque no aceptamos nosotros colaborar con los revolucionarios sin pensarlo y sin discutirlo, ¿verdad? Manejábamos mucho a Santa Juana de Arco. ¿De qué siglo es Santa Juana de Arco, Juan? Debe ser del siglo XIV, ¿verdad? Que peleó contra los ingleses, ¿no? Y que ella dice que ella mataba por amor, ¿sí? Y que cuando mataba a un inglés, por supuesto con espada, la doncella de Orleans, cuando mataba a un inglés, entonces lo encomendaba a Dios, ¿verdad? Y hasta pensaba, lo mejor que yo pude hacer para ti
es matarte, ¿no? Sí. Fíjense que eso es muy peligroso, llegar a esas conclusiones, pero ahí hay algo, ¿verdad? Ahí hay algo. O por ejemplo, ayer yo le contaba, cuando no sale en este libro, espero yo que salga en el próximo, cuando los soldados iban persiguiendo a la gente y la gente se escondía en la montaña, entonces las mamás con niños de pecho sufrían mucho porque comenzaban a llorar. Y si lloraban, entonces el ejército detectaba dónde estaba la gente escondida. Y entonces, ¿qué hacían? Les tapaban la boca. Les tapaban la boca, ¿no? Y un grupo y una mujer con dos, o otra mujer. Y entonces el grupo decía, cállense, cállense, ¿no? Y la madre, y argumentaban, es mejor que muera uno y no que mueran todos, ¿no? Lo cual la mamá, pues era muy difícil que lo aceptara. Pero yo supe de una mujer joven que ella misma, escapando del ejército y con el pánico, por salvar su vida y también la del niño, ¿verdad?, le tapó la boca al niño hasta que murió. Y cuando amaneció, vio que su niño estaba muerto, y entonces ya comenzando a enfriarse, y entonces solo lo envolvió, lo metió debajo de un palo y salió desesperada, huyendo, ¿verdad? Bueno, quizás esto se empalma con lo que dice Juan Carlos, que la guerra, yo digo en una nota, la guerra es poco humana. Tal vez no fui explícito en explicar que estoy diciendo por poco humana, ¿no? Es decir, lo que quiero yo decir cuando digo la guerra es poco humana es que no que sea un fenómeno que ha acompañado a la humanidad siempre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habrá guerras, ha habido guerras y habrá guerras por siempre, y es algo muy humano, ¿no? Pero lo que yo dudo, y yo no sé si esto es demasiado utópico, ¿no?, y tal vez muy teórico, pensar que la guerra es humanizadora, ¿no? Tal vez es humanizadora para algunas pocas personas. Yo creo que eso no podemos desde a priori concluirlo, pero creo yo que para la mayoría la guerra es deshumanizadora, ¿no? Sencillamente porque hay sufrimiento, hay injusticia, hay sangre, ¿verdad? Que hay algunas personas que han estado en la guerra y que han visto los cadáveres colgados ahí, como cuenta el novelista alemán Günter Grass, ¿verdad?, que estuvo con las juventudes hitlerianas en la guerra, ¿verdad?, y comenzó a ver, ¿verdad?, cómo esa era la guerra, ¿no?, los colgados. Y no es que lo hubieran matado los aliados, sino que los habían matado los mismos policías de la Gestapo, ¿no?, a algunos de los que desconfiaban, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo, es un novelista que de la guerra saca una riqueza enorme, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez se cumple lo que tú dices, ¿verdad? Sí. Pero creo yo que eso hay que ver que tiene sus aspectos humanizadores,
pero la guerra y la violencia, porque dice bien él, ¿verdad?, que yo juego con dos tiempos, el tiempo de hace 30 años y el tiempo de las notas, que fue del año pasado, ¿verdad? Entonces, el tiempo de las notas es como una reflexión sobre, bueno, lo que se hizo entonces, y lo que hizo la gente fue utópico. Pero las utopías tienen excesos que son muy peligrosos a veces, ¿no? Muy peligrosos. Si es que, y los excesos, digo yo, son aquellos que nacen de utopías que no tienen los pies sobre la realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y si uno va preguntando actualmente en los lugares donde hubo guerra y todo eso, no, esos fueron años, no queremos volver a eso, ¿no? No quiere decir que la gente no quiera volver a luchar e intentar nuevas formas de liberación, pero creo yo que no por estos caminos, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez mejor, a ver, si tú quieres reaccionar, ¿verdad? Sí. Pero bien, ven, yo agradezco que haya una presentación que sea amablemente crítica, pues, ¿verdad? Sí, no, y profundamente, porque evidentemente él dice que la teoría que yo usé fue, no sé cómo dijiste, faltan herramientas teóricas, ¿verdad? Faltan, sí. Yo usé el plan el programa de guerra revolucionaria del EGP antes de que se llamara EGP, ¿verdad? Que es un documento de 1967 que es muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y me ayudó a mí para ordenar datos. Pero, claro, hay cosas también que no... También lo amarró mucho. Bueno, me amarró, sí. Hubo algunos datos que... Sí, ese es el peligro de la teoría. Ese es el peligro de la teoría, ¿verdad? Sí, que se amarre uno, ¿verdad? Se amarre uno, ¿no? Está bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, sí. Ya casi no tenemos tiempo, pero bueno, yo una breve respuesta. Cuando yo hablo precisamente de que la guerra es una vía de humanización, es que depende de una idea de qué es lo humano y qué no lo es, digamos, ¿no? Y que precisamente la proyección de un enemigo es posible porque hay una noción de humanidad detrás de lo que constituye el grupo, aquellos que están peleando en contra del enemigo, ¿no? El enemigo en general está proyectado como un ser inhumano, y hay muchos ejemplos de eso, los que tienen cola y cachos, y etcétera, etcétera. Y entonces hay toda una dinámica de humanización y deshumanización, creo yo, en toda la guerra, pero en el sentido en que el uso es ese, ¿verdad? Pero no me quiero detener yo ahí, porque yo sí quisiera recuperar lo último que usted mencionó del documento de marzo, que fue el que si no recuerdo mal, lo escribió Rolando Morán, el comandante Rolando Morán, ¿verdad? Sí, y yo diría que sí es un documento que funciona como un poco como una camisa de fuerza en este trabajo, una camisa de fuerza que a ratos el padre Falla me da la impresión que se logra escapar y otras que se queda todavía atrapado. Y hay una parte que me parece fundamental en la cual él sí se logra escapar y que está, digamos, que cruza este trabajo, sus conclusiones. Y es que en el libro ustedes van a ver
que la conclusión fundamental de la naturaleza de la movilización de los campesinos indígenas en el Ixcán no se dio porque ahí hubo un proceso de desposesión sostenida. Lo que Ricardo Falla ahí llama, yo creo, no tan apropiadamente, pero que él llama esclavitud sostenida. No fue eso lo que permitió la movilización de los campesinos indígenas del Ixcán, sino fue precisamente una libertad o una autonomía política frustrada. Y esto yo sí creo que, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que se escribió este libro, sí realmente es muy importante, porque se presumía, y cuando uno lee los documentos del EGP y cuando uno mira las figuras que están circulando, que son casi las figuras del miserable, ¿verdad?, del pobre, y que es en el nombre del pobre en que precisamente esta guerra se libra, no necesariamente cuadra con la conclusión a la que llega este trabajo. Aquí en el Ixcán los que se alzaron y los que se movilizaron no era gente que estaba en medio de un proceso de desposesión sostenida. Muchos ya tenían, la gran mayoría ya tenían tierras, muchos ya estaban del lado de lo que en economía campesina se llama excedentarios, ¿verdad? No eran pobres en el sentido estricto, digamos. Y sin embargo, esta sí fue una guerra que se libra, ahí sí que en nombre de la pobreza, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, el libro se escapa de la producción, digamos, estratégica de la guerra del EGP. Sin embargo, y se libra, yo creo, precisamente porque lo que en este trabajo se trata de comprender, ¿verdad?, es un levantamiento indígena que adquirió los rasgos de insurrección, ¿verdad?, del cual la guerra fue parte. Pero la guerra no es en sentido estricto lo que se quiere explicar en este libro. Lo que aquí en este libro se explica es un levantamiento indígena que en su momento más alto adquirió características insurreccionales, ¿verdad? Y yo creo que eso también escapa en buena medida a los planteamientos de estrategia del EGP, digamos, porque el EGP, hasta donde sé yo, pensó su estrategia en términos de guerra popular revolucionaria, que si bien es cierto incluía la insurrección, para el EGP lo que iba a marcar el fin de la guerra era la victoria militar. Aquí, así es como yo lo entiendo, digamos, ¿no? Por eso es que yo digo, quienes leen este trabajo tratando de encontrar respuestas a cuál fue la naturaleza de la guerra en Guatemala, van a tener que hacer un esfuerzo muy grande, porque a lo mejor van a encontrar respuestas que los van a frustrar, porque en el fondo lo que aquí se está explicando es cómo se dio este levantamiento indígena que llegó a tener las dimensiones de insurrección. Como dijo, no es un libro sobre la guerrilla, ni sobre su pensamiento, ¿no? Yo no sé ni cómo entendían realmente ellos la insurrección, ¿verdad? En las tesis no las tesis, sino en el documento ese de marzo del 67 de Rolando Morán, él no habla tanto de insurrección, sino que habla más bien de ir liberando poco a poco por el poder popular regiones, territorios, ¿no?, para entonces renovar el Estado desde la raíz. Fíjense que es muy interesante y de mucha aplicación para hoy. No digo yo que tenga razón hoy, pero la pregunta es muy importante, ¿no? Hoy no dirían eso, ¿no? Una tesis es renovar el Estado desde los pueblos canjobales y acatecos y etcétera, ¿verdad? Pero no territoriales por medio de una guerra, ¿verdad? Bueno, pero digo yo eso. Pero creo yo que no sabemos bien cuál es el pensamiento del EGP, es aventurado, ¿no? Y yo uso ese documento
como si ese fuera el pensamiento del EGP, es nada más una parte de su pensamiento, probablemente, ¿no? Y evidentemente es un documento hecho en el 67, antes de la victoria sandinista, ¿no? Entonces hay elementos que están fuera, ¿verdad? Y quizás, y yo, pues, bueno, yo no tomé en cuenta, ¿no? Ya me lo dijo también Arturo Taracena en otra presentación, ¿no? Aquí faltan los universitarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, sí, además, este libro, como dijo Juan Carlos, este libro termina en la insurrección. Entonces, eso es optimista. Es optimista no porque se ignore lo que viene después, sino porque no lo trata. Y al no tratarlo, no le busca explicación. Aquí no se busca explicación al fracaso, ¿no? Más se apuntan algunas ideas, ¿no? Algunas que son laterales, que tienen que ver con la violencia, ¿no? Por ejemplo, los famosos ajusticiamientos, que a mi parecer no solo fueron éticamente cuestionables, sino que fueron políticamente dañinos. ¿Por qué razón? Porque, por lo menos en esa zona de Ixcán, al neutralizar, por así decirlo, ¿verdad? Al ajusticiar, usando esa palabra ajusticiar, como hacer justicia, ¿verdad? Que era la palabra que usaba la organización en Ixcán. Al ajusticiar a los comisionados militares, a los orejas, a los contactos de la guerrilla, a los contactos del ejército, ¿qué fue lo que pasó? Que el ejército quedó ciego. Ciego para hacer, digamos, masacres selectivas, ¿no? Entonces entró a dar palo a todos. Yo no digo que sea el único factor, ¿verdad? Pero que eso tuvo que ver, ¿verdad? No confió ya de nadie, ¿no? Todos son por igual mentirosos, ¿verdad? Y si sale uno con una tarjeta de un MLN, o si hay uno que dice que es carismático y que él está con el ejército, nada. Entonces, ahí hay un poquito de explicación previa a lo que sucedió. Pero una cosa que hemos platicado con Juan Carlos, y que yo creo que en alguna nota pongo, yo digo, estos comandantes de la guerrilla, comandante de la guerrilla, no es solamente un comandante militar, es un comandante político, ¿no? Y si es un comandante político, tiene que ser experto en el análisis, ¿no? ¿Por qué se equivocaron en su análisis, ¿no? En su análisis político, ¿no? A lo mejor, dice Juan Carlos dice, no podían menos de equivocarse, ¿no? Dadas las circunstancias como eran, ¿no? Bueno, en parte porque en América Latina no había habido un genocidio como este, ¿no? Pero conocían Vietnam, ¿no? Pero creo yo que esto no lo sabremos mientras no los oigamos a ellos, a los que quedan todavía con vida, a los hermanos y compañeros que están con vida y que puedan explicar
¿Dónde fue la...? Va a triunfar, la guerrilla se dispersa en su táctica de generalización de guerra de guerrillas, y sin embargo el ejército está antes bien concentrando sus fuerzas para después desplegar lo que nosotros sabemos fue la política de tierra arrasada y pues toda la acción de contrainsurgencia que terminó por provocar, por perpetrar las grandes masacres que se dan después del 82. El libro ya no llega ahí, el libro se queda precisamente en el momento preinsurreccional, llega hasta 1982, y por supuesto las masacres son, es el volumen que viene después, que sería el volumen número 4 de esta colección. Esto a muy grandes rasgos, ¿verdad? Ese es el contenido del libro, eso es lo que ustedes más o menos van a encontrar ahí. No sé si usted quisiera, no quisiera dar más detalles para no privarlos a ustedes del placer a veces doloroso de leer estas páginas que son, diría yo, muy importantes, ¿no?, para entender lo que haya pasado. Bueno, dicho esto, yo quisiera, digamos, iniciar ahora. Este es un libro que toma tiempo, es un libro con muchos niveles que digamos, en el fondo lo que le da es un nivel de complejidad que amerita mucha paciencia y mucha dedicación, y que desde luego en el poco tiempo que nosotros tenemos no nos alcanzaría para platicar de todo lo que este libro nos puede mostrar. Yo en ese sentido voy a enfatizar en algunas cosas que pueden señalar la riqueza del trabajo, pero que también podrían marcar algunos puntos de divergencia, si lo quieren así, o algunos puntos para problematizar. Lo primero que yo sí quisiera insistir es que este trabajo, la perspectiva que privilegia, que yo creo que es lo más importante del trabajo, es que se habla, se analiza y se interpreta no desde la gente, no desde los parcelarios, sino con ellos. Y eso significa que aquí vamos nosotros a poder tener acceso a leer cómo la gente en el Ixcán, ¿verdad?, cómo los parcelarios navegaron, negociaron, maniobraron en medio de las contingencias políticas que se desarrollaron precisamente durante los años de la guerra. Eso es, yo diría, muy importante, porque son muy pocos los trabajos que logran interpretar y que logran mostrar desde esta visión, desde esta perspectiva, ¿verdad? En su mayoría se privilegian procesos, estructuras y actores, digamos, pero este detalle etnográfico, esta calidad, digamos, que nos muestra cómo la gente desde sus parcelas y sus comunidades lidiaron con la guerra, eso es muy difícil de encontrarlo en otros trabajos que abundan. Esto es una de las mayores riquezas, digamos, del trabajo, y yo aquí lo menciono fundamentalmente porque me parece que aquí la economía, precisamente el análisis que Ricardo Falla hace desde la perspectiva de la economía, se vuelve muy, muy importante, ¿no? Porque, en primer lugar, nos permiten ver que fue una lógica de una forma finquera la que el Estado realmente terminó aplicando, imponiendo, o la forma a partir de la cual actúa en el Ixcán, pero también nos muestra cómo los procesos de colonización, de cooperativismo y de comercialización se convirtieron precisamente en elementos centrales para crear un espacio de autonomía política para la gente. Esto sería precisamente lo que el ejército intentaría controlar con los proyectos de acción cívica o acción civil, y sería precisamente ese control lo que profundizaría precisamente las divergencias políticas entre el ejército y los ixcanecos y los parcelarios.
es importantísimo tener en cuenta eso. Y no obstante, yo creo que sería un esquematismo leer este libro como que si la base analítica que explica lo que Ricardo Falla denomina los resortes de la organización campesina están necesariamente inscritos en la economía. En realidad, yo creo que este es un trabajo que trata de entender los procesos de conversión política. En este caso, aquella conversión que permitió la adhesión generalizada, que no total, de los parcelarios del Ixcán a un proyecto político revolucionario. Yo creo que esto es me parece a mí, esta es mi lectura, eso es lo que yo recojo de estas páginas, que está en el fondo de la preocupación de este libro. Yo aquí comparto lo que Sergio Palencia menciona en la introducción del libro, de que el trasfondo de este trabajo, que opera como casi un mudo cómplice, es el libro Quiché Rebelde, ¿verdad? Que como ustedes saben, es un libro en el cual Ricardo Falla analiza el fenómeno de la conversión religiosa. Me parece muy interesante que Quiché Rebelde ni siquiera aparece mencionado en la bibliografía, es casi como la obra que fue anonimizada totalmente del trabajo. Y sin embargo, yo creo que el Ixcán, el campesino indígena, se levanta, es la culminación, es la respuesta, es el análisis de una conversión que fue quizás incluso más radical. Sin embargo, yo sí creo que no nos ofrece las herramientas teóricas necesarias, digamos, para entender el alcance y las implicaciones que hay detrás de un proceso de conversión, en el caso de este libro, de la conversión política. Por eso yo sí creo que habría falta, al menos aquí en esta ocasión, recordar un poco lo que para Ricardo Falla, en aquel libro, Quiché Rebelde, se entendía por conversión, en ese caso conversión religiosa. Y son al menos 3 elementos los que están dichos en ese libro que implican un proceso de conversión. El primero es que la conversión es un fenómeno total, es decir, abarca todas las esferas del mundo, de la vida de los conversos. No es una parte de la vida, ¿verdad? No es algo que está solamente ahí, es algo que es constitutivo, que es abarcativo. Y al mismo tiempo es un proceso que pone de inmediato a las otras formas de adhesión religiosa bajo un signo contrario, ¿verdad? Es decir, esto es una perspectiva más bien antagónica. Y finalmente, y este es el rasgo que yo diría es más importante en un proceso de conversión, ¿verdad? Lo que nos permite realmente hablar de un proceso de conversión como un fenómeno total es, según las palabras de Ricardo Falla, que los conversos están dispuestos a dar la vida por sostener el ascenso de sus propias creencias. Por eso es que cuando en el Quiché Rebelde se habla de conversión, no se está hablando ni de sincretismo, no se está hablando tampoco de hibridación, no se está hablando de un proceso de mero desplazamiento. La radicalidad y lo que nos permite hablar de que hay un proceso de conversión, en el caso de Quiché Rebelde religiosa, es que los que se convierten o los conversos están dispuestos a dar la vida por sostener el ascenso de sus propias creencias. Eso es lo que el rasgo fundamental. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer este trabajo. Y aquí a mí me parece que hay algo que no aparece en Quiché Rebelde ni tampoco aquí, pero que sí sería importante mencionar si es que queremos ser suficientemente rigurosos con esa definición. Y es que al hablar de que la gente esté dispuesta a dar la vida, tendríamos también que consentir que dar la vida es también la disposición a morir, y que la disposición a morir también es la disposición a dar la muerte. Entonces, lo que yo diría es un proceso de conversión política, cuando realmente existe, le es constitutivo la disposición a dar la vida y a dar la muerte.
La pregunta que yo me hago, desde luego, es, ¿no es acaso la guerra precisamente una forma o se puede expresar precisamente como la muerte que se da y la vida que se entrega, digamos, ¿no? Es decir, la disposición a la guerra también está inscrita por estos mismos términos. Y la pregunta que yo me hago, entonces, ¿acaso no es esta disposición también la que explica, ¿verdad?, en gran medida al menos, la adhesión de muchísima gente al movimiento revolucionario y su apoyo a la guerrilla, ¿verdad? De ser así, entonces, y este es un punto que yo diría, habría que leer a Ricardo Falla en contra de Ricardo Falla. Sobre todo al Ricardo Falla que escribe las notas al pie de página en el 2014, el del presente, digamos, ¿no? Con lo complicado que eso puede ser. Cuando él menciona en una cita, dice: gracias a la visión que transmite la historia concreta se ha adquirido nueva luz para ver lo poco humana que es la violencia, incluso revolucionaria, aparentemente justa. Yo diría, antes bien, uno podría afirmar, contrario a lo que Ricardo Falla piensa en el presente, que la violencia no es poco, sino demasiado humana. Y que la guerra, por inhumana que pueda parecernos, es antes bien una vía de humanización. Yo estoy seguro que Ricardo tal vez quisiera ampliar más en este aspecto, ¿no? Me parece que es un dilema central que atraviesa el libro, pero me parece que es un dilema que emerge en el presente y que es producto de un presente que, como muchas veces nosotros en Avanxo insistimos desde hace ya varios años, es un presente de posgenocidio, que no es lo mismo que posguerra, ¿verdad? Me parece a mí que el dilema de la violencia y de la revolución precisamente es ese. Y no sé si usted quisiera comentar algo al respecto, o si ¿sí? ¿Quiere usar este? Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, primero por su resumen exacto, preciso y además comunicable, porque sabe hablar, sabe hablar a la gente. Sí. Entonces, eso primero. Luego, hay varios puntos, tal vez un punto en el que él ha insistido bastante es en el silencio que se da del libro Quiché Rebelde en que ni siquiera aparece mencionado en la bibliografía. Pobrecita, pobrecito libro de Quiché Rebelde. Quiché Rebelde es un libro que yo escribí y se publicó en 1978 y ganó el premio Quetzal de Oro en Guatemala. Yo decía, ¿y por qué le dieron el Quetzal de Oro, no? Porque entonces no se escribía nada, por miedo, ¿verdad? Creo que fue el único libro, ¿verdad? Bueno, pero yo no sé por qué no lo mencioné. Yo sí veo que es acertado lo que tú dices y que también dice Sergio, que hace el prólogo de este libro, ¿verdad? Y que han leído también Quiché Rebelde. Quiché Rebelde es un libro que trata sobre la conversión religiosa de la costumbre maya, lo que se llamaba la costumbre maya, es decir, la religión ancestral maya quiché, hacia lo que se llamó la acción católica, es decir, una versión católica maya, era maya, pero versión católica, que renunció por eso a muchos elementos de la práctica ritual y de la cosmovisión maya de entonces, ¿no? Entonces es un estudio de cómo se cambian las creencias, ¿no? A mí me pareció muy interesante y todo.
Pero no sé si ustedes dos que han estudiado los dos libros se han dado cuenta que el final de Quiché Rebelde tiene digamos, un error garrafal, ¿verdad? De cálculo. Cuando yo trato de imaginarme, antes de la publicación del libro, cuando se escribió, que fue más o menos 1973-74, trato de imaginarme cómo un pueblo del altiplano indígena pueda hacerse revolucionario, ¿verdad? Entonces yo no tenía idea de cómo podría ser eso, ¿verdad? Y acudo a unas fuentes por aquí y por allá, pero no acerté para nada, ¿no? No acerté, cosa que después a los 5 años o 8 años lo teníamos ya encima, ¿verdad? Porque la revolución había comenzado en la primera etapa desde el oriente y después venía desde el Ixcán, pero todavía apenas cuando yo escribí Quiché Rebelde no había llegado a Nevaj, ¿verdad? Entonces, o si había llegado no se conocía, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso lo silencié, ¿verdad? Pero sí es cierto lo que ustedes dicen, que en ese cuarto capítulo hay unas páginas dedicadas a la conversión, primero religiosa, pero no del mismo tipo. Es una naturaleza muy distinta a la conversión religiosa del costumbrismo al catolicismo, ¿no? ¿Y en qué consiste esa conversión religiosa, no? En que la gente, la población del Ixcán rechaza, porque así han sido educados, ¿no? Rechaza matar. Matar es pecado. Cuando aparece la posibilidad revolucionaria, que no es nada más organizativa, sino que es revolucionaria de una guerra, entonces la gente dice, matar es contra el 5.º mandamiento. Es un mandato de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ir en contra de ese mandato de Dios, ¿no? Es quizás lo más... hay otros argumentos, ¿verdad? Pero tal vez es uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Pero algo pasa en las cabezas y algo pasa en la conciencia general, pues colectiva, de los pueblos y de las que comienzan a distinguir lo que es matar, ¿verdad? Y comienzan a ver que hay momentos en que no solamente es justo, sino que es necesario matar, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se defiende a una comunidad, ¿verdad? Entonces, si defiendes a una comunidad a la que le llega la muerte, entonces tú tienes derecho, así como tienes derecho a defensa propia, tienes derecho a defensa colectiva. Y entonces se comienza a pensar, se le comienza a dar vuelta al argumento y se comienza a pensar que no solamente la defensa de una comunidad o de mi familia o mía puede ser un argumento para poder incluso llegar a dar muerte a alguien, ¿verdad? Sino que una lucha a favor de una liberación de los pueblos, de este pueblo,
que ha sufrido bajando a las costas a trabajar en el algodón o mal pagados también en las fincas de café, los cuadrilleros, pues eso no queremos ya, ¿verdad? Tenemos que cambiar esta situación. Esta situación no es de Dios. Entonces se comienza a sentir que se puede luchar por amor, pero no una lucha sencilla, sino una lucha que va a llevar una guerra, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque la gente no lo dice así, la gente sí comienza a decir, estamos luchando por amor, ¿verdad? Y también comienza a decir, estamos luchando y sufriendo así como Jesucristo, como Jesús sufrió en su vida y sufrió en su muerte, ¿no? Estamos, lo que él dice, ¿verdad? Estamos entregando la vida, pues hasta dar la muerte, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Entonces, ellos no dicen esto, ¿verdad? Que ya el teórico arregla, ¿verdad? Ellos no dicen esto, pero lo que se sigue es que uno puede, en ciertos casos, dar la muerte por amor. Fíjense qué cosa más aparente. Es una cosa muy, muy peligrosa, llegar a esas conclusiones, porque es entrar en la vía de las guerras de las religiones, ¿verdad? Y de los fanatismos religiosos, ¿verdad? Pero ese estudio un poco, aunque no tan minuciosos como lo hice en Quiché Rebelde, ese estudio de cambio de creencias está allí, ¿verdad? Bueno, sí tienen relación un libro con otro, ¿verdad? Eso es lo que él llama, bueno, creo yo que sería una conversión religiosa, pero que tiene una dimensión política, ¿verdad? Porque no se queda nada más en el cambio de la valoración religiosa de una acción, ¿verdad? Como de prohibido matar a matar por amor, ¿verdad? Una cosa muy... Yo platicaba ayer y le decía, digamos, la gente no hablaba de matar por amor, ¿verdad? Pero nosotros cuando estuvimos en estas paradojas o bueno, como de conciencia, ¿verdad? Porque no aceptamos nosotros colaborar con los revolucionarios sin pensarlo y sin discutirlo, ¿verdad? Manejábamos mucho a Santa Juana de Arco. ¿De qué siglo es Santa Juana de Arco, Juan? Debe ser del siglo XIV, ¿verdad? Que peleó contra los ingleses, ¿no? Y que ella dice que ella mataba por amor, ¿sí? Y que cuando mataba a un inglés, por supuesto con espada, la doncella de Orleans, cuando mataba a un inglés, entonces lo encomendaba a Dios, ¿verdad? Y hasta pensaba, lo mejor que yo pude hacer para ti es matarte, ¿no? Sí. Fíjense que eso es muy peligroso, llegar a esas conclusiones, pero ahí hay algo, ¿verdad? Ahí hay algo. O por ejemplo, ayer yo le contaba, cuando no sale en este libro, espero yo que salga en el próximo, cuando los soldados iban persiguiendo a la gente y la gente se escondía en la montaña, entonces las mamás con niños de pecho sufrían mucho,
porque comenzaban a llorar. Y si lloraban, entonces el ejército detectaba dónde estaba la gente escondida. Y entonces, ¿qué hacían? Les tapaban la boca. Les tapaban la boca, ¿no? Y un grupo y una mujer con dos, o otra mujer. Y entonces el grupo decía, cállense, cállense, ¿no? Y la madre, y argumentaban, es mejor que muera uno y no que mueran todos, ¿no? Lo cual la mamá, pues era muy difícil que lo aceptara. Pero yo supe de una mujer joven que ella misma, escapando del ejército y con el pánico, por salvar su vida y también la del niño, ¿verdad?, le tapó la boca al niño hasta que murió. Y cuando amaneció, vio que su niño estaba muerto, y entonces ya comenzando a enfriarse, y entonces solo lo envolvió, lo metió debajo de un palo y salió desesperada, huyendo, ¿verdad? Bueno, quizás esto se empalma con lo que dice Juan Carlos, que la guerra, yo digo en una nota, la guerra es poco humana. Tal vez no fui explícito en explicar qué estoy diciendo por poco humana, ¿no? Es decir, lo que quiero yo decir cuando digo la guerra es poco humana es que no que sea un fenómeno que ha acompañado a la humanidad siempre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habrá guerras, ha habido guerras y habrá guerras por siempre, y es algo muy humano, ¿no? Pero lo que yo dudo, y yo no sé si esto es demasiado utópico, ¿no?, y tal vez muy teórico, pensar que la guerra es humanizadora, ¿no? Tal vez es humanizadora para algunas pocas personas. Yo creo que eso no podemos desde a priori concluirlo, pero creo yo que para la mayoría la guerra es deshumanizadora, ¿no? Sencillamente porque hay sufrimiento, hay injusticia, hay sangre, ¿verdad? Que hay algunas personas que han estado en la guerra y que han visto los cadáveres colgados ahí, como cuenta el novelista alemán Günter Grass, ¿verdad?, que estuvo con las juventudes hitlerianas en la guerra, ¿verdad?, y comenzó a ver, ¿verdad?, cómo esa era la guerra, ¿no?, los colgados. Y no es que lo hubieran matado los aliados, sino que los habían matado los mismos policías de la Gestapo, ¿no?, a algunos de los que desconfiaban, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo, es un novelista que de la guerra saca una riqueza enorme, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez se cumple lo que tú dices, ¿verdad? Sí. Pero creo yo que eso hay que ver que tiene sus aspectos humanizadores, pero la guerra y la violencia, porque dice bien él, ¿verdad?, que yo juego con dos tiempos, el tiempo de hace 30 años y el tiempo de las notas, que fue del año pasado, ¿verdad? Entonces, el tiempo de las notas es como una reflexión sobre, bueno, lo que se hizo entonces, y lo que hizo la gente fue utópico. Pero las utopías tienen excesos que son muy peligrosos a veces, ¿no?
muy peligrosos, si es que, y los excesos, digo yo, son aquellos que nacen de utopías que no tienen los pies sobre la realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y si uno va preguntando actualmente en los lugares donde hubo guerra y todo eso, no, esos fueron años, no queremos volver a eso, ¿no? No quiere decir que la gente no quiera volver a luchar e intentar nuevas formas de liberación, pero creo yo que no por estos caminos, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez mejor, a ver, si tú quieres reaccionar, ¿verdad? Sí. Pero bien, ven, yo agradezco que haya una presentación que sea amablemente crítica, pues, ¿verdad? Sí, no, y profundamente, porque evidentemente él dice que la teoría que yo usé fue, no sé cómo dijiste, faltan herramientas teóricas, ¿verdad? Faltan, sí. Yo usé el plan el programa de guerra revolucionaria del EGP antes de que se llamara EGP, ¿verdad? Que es un documento de 1967 que es muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y me ayudó a mí para ordenar datos. Pero, claro, hay cosas también que no... También lo amarró mucho. Bueno, me amarró, sí. Hubo algunos datos que... Sí, ese es el peligro de la teoría. Ese es el peligro de la teoría, ¿verdad? Sí, que se amarre uno, ¿verdad? Se amarre uno, ¿no? Está bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, sí. Ya casi no tenemos tiempo, pero bueno, yo una breve respuesta. Cuando yo hablo precisamente de que la guerra es una vía de humanización, es que depende de una idea de qué es lo humano y qué no lo es, digamos, ¿no? Y que precisamente la proyección de un enemigo es posible porque hay una noción de humanidad detrás de lo que constituye el grupo, aquellos que están peleando en contra del enemigo, ¿no? El enemigo en general está proyectado como un ser inhumano. Y hay muchos ejemplos de eso, los que tienen cola y cachos, y etcétera, etcétera. Y entonces hay toda una dinámica de humanización y deshumanización, creo yo, en toda la guerra, pero en el sentido en que el uso es ese, ¿verdad? Pero no me quiero detener yo ahí, porque yo sí quisiera recuperar lo último que usted mencionó del documento de marzo, que fue el que si no recuerdo mal, lo escribió Rolando Morán, el comandante Rolando Morán, ¿verdad? Sí. Y yo diría que sí es un documento que funciona como un poco como una camisa de fuerza en este trabajo, una camisa de fuerza que a ratos el padre Falla me da la impresión que se logra escapar y otras que se queda todavía atrapado. Y hay una parte que me parece fundamental en la cual él sí se logra escapar y que está, digamos, que cruza este trabajo, sus conclusiones. Y es que en el libro ustedes van a ver que la conclusión fundamental es la naturaleza de la movilización de los campesinos indígenas en el Ixcán no se dio porque ahí hubo un proceso de desposesión sostenida. Lo que Ricardo Falla ahí llama, yo creo no tan apropiadamente, pero que él llama esclavitud sostenida. No fue eso lo que permitió la movilización de los campesinos indígenas del Ixcán, sino fue precisamente una libertad o una autonomía política frustrada. Y esto yo sí creo que, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que se escribió este libro, sí realmente es muy importante, porque se presumía. Y cuando uno lee los documentos del EGP y cuando uno mira
las figuras que están circulando, que son casi las figuras del miserable, ¿verdad? Del pobre, y que es en el nombre del pobre en que precisamente esta guerra se libra, no necesariamente cuadra con la conclusión a la que llega este trabajo. Aquí en el Ixcán los que se alzaron y los que se movilizaron no era gente que estaba en medio de un proceso de desposesión sostenida. Muchos ya tenían, la gran mayoría ya tenían tierras, muchos ya estaban del lado de lo que en economía campesina se llama excedentarios, ¿verdad? No eran pobres en el sentido estricto, digamos. Y sin embargo, esta sí fue una guerra que se libra. Ahí sí que en nombre de la pobreza, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, el libro se escapa de la producción, digamos, estratégica de la guerra del EGP. Sin embargo, y se libra, yo creo, precisamente porque lo que en este trabajo se trata de comprender, ¿verdad?, es un levantamiento indígena que adquirió los rasgos de insurrección, ¿verdad?, del cual la guerra fue parte. Pero la guerra no es en sentido estricto lo que se quiere explicar en este libro. Lo que aquí en este libro se explica es un levantamiento indígena que en su momento más alto adquirió características insurreccionales, ¿verdad? Y yo creo que eso también escapa en buena medida a los planteamientos de estrategia del EGP, digamos, porque el EGP, hasta donde sé yo, pensó su estrategia en términos de guerra popular revolucionaria, que si bien es cierto incluía la insurrección, para el EGP lo que iba a marcar el fin de la guerra era la victoria militar. Aquí, así es como yo lo entiendo, digamos, ¿no? Por eso es que yo digo, quienes leen este trabajo tratando de encontrar respuestas a cuál fue la naturaleza de la guerra en Guatemala, van a tener que hacer un esfuerzo muy grande, porque a lo mejor van a encontrar respuestas que los van a frustrar, porque en el fondo lo que aquí se está explicando es cómo se dio este levantamiento indígena que llegó a tener las dimensiones de insurrección. Como dijo, no es un libro sobre la guerrilla, ni sobre su pensamiento, ¿no? Yo no sé ni cómo entendían realmente ellos la insurrección, ¿verdad? En las tesis no las tesis, sino en el documento ese de marzo del 67 de Rolando Morán, él no habla tanto de insurrección, sino que habla más bien de ir liberando poco a poco por el poder popular regiones, territorios, ¿no? Para entonces renovar el Estado desde la raíz. Fíjense que es muy interesante y de mucha aplicación para hoy. No digo yo que tenga razón hoy, pero la pregunta es muy importante, ¿no? Hoy no dirían eso, ¿no? Una tesis es renovar el Estado desde los pueblos canjobales y acatecos y etcétera, ¿verdad? Pero no territoriales por medio de una guerra, ¿verdad? Bueno, pero digo yo eso. Pero creo yo que no sabemos bien cuál es el pensamiento del EGP, es aventurado, ¿no? Y yo uso ese documento como si ese fuera el pensamiento del EGP. Es nada más una parte de su pensamiento, probablemente, ¿no? Y evidentemente es un documento hecho en el 67, antes de la victoria sandinista, ¿no? Entonces hay elementos que están fuera, ¿verdad? Y quizás, yo no tomé en cuenta, ¿no? Ya me lo dijo también Arturo Taracena en otra presentación, ¿no? Aquí faltan los universitarios, por ejemplo, ¿no? Sí, además, este libro, como dijo
Juan Carlos, este libro termina en la insurrección. Entonces, eso es optimista. Es optimista no porque se ignore lo que viene después, sino porque no lo trata. Y al no tratarlo, no le busca explicación. Aquí no se busca explicación al fracaso, ¿no? Más se apuntan algunas ideas, ¿no? Algunas que son laterales, que tienen que ver con la violencia, ¿no? Por ejemplo, los famosos ajusticiamientos, que a mi parecer no solo fueron éticamente cuestionables, sino que fueron políticamente dañinos. ¿Por qué razón? Porque, por lo menos en esa zona de Ixcán, al neutralizar, por así decirlo, ¿verdad? Al ajusticiar, usando esa palabra ajusticiar, como hacer justicia, ¿verdad? Que era la palabra que usaba la organización en Ixcán. Al ajusticiar a los comisionados militares, a los orejas, a los contactos de la guerrilla, a los contactos del ejército, ¿qué fue lo que pasó? Que el ejército quedó ciego. Ciego para hacer, digamos, masacres selectivas, ¿no? Entonces entró a dar palo a todos. Yo no digo que sea el único factor, ¿verdad? Pero que eso tuvo que ver, ¿verdad? No confió ya de nadie, ¿no? Todos son por igual, mentirosos, ¿verdad? Y si sale uno con una tarjeta de un MLN, o si hay uno que dice que es carismático y que él está con el ejército, nada. Entonces, ahí hay un poquito de explicación previa a lo que sucedió. Pero una cosa que hemos platicado con Juan Carlos, y que yo creo que en alguna nota pongo, yo digo, estos comandantes de la guerrilla, comandante de la guerrilla, no es solamente un comandante militar, es un comandante político, ¿no? Y si es un comandante político, tiene que ser experto en el análisis, ¿no? ¿Por qué se equivocaron en su análisis, ¿no? En su análisis político, ¿no? A lo mejor, dice Juan Carlos dice, no podían menos de equivocarse, ¿no? Dadas las circunstancias como eran, ¿no? Bueno, en parte porque en América Latina no había habido un genocidio como este, ¿no? Pero conocían Vietnam, ¿no? Pero creo yo que esto no lo sabremos mientras no los oigamos a ellos, a los que quedan todavía con vida, a los hermanos y compañeros que están con vida y que puedan explicar dónde fue la equivocación en la apreciación de que la guerra popular iba a tener éxito, ¿no? Nosotros seguimos detrás de ellos y pensamos que iba a tener éxito. Y aún después de las masacres, seguimos pensando eso. Cuando cambiamos de pensamiento fue cuando cayó el muro de Berlín. Ahí sí, pero muchos de ellos todavía pensaban lo contrario, ¿no? Pero tú no explicaste, tú solo dices en qué momentos me escapé de la camisa de fuerza. Sí.
Que el público decida mejor. Sí, no, perdón. 5 minutos, bueno, Ricardo. Bueno, entonces no sé si se terminó el tiempo o si le damos todavía la palabra. Está que arde por hablar, le pica la lengua. A saber, ¿verdad? A saber, ¿verdad? Eso que lo digan los hermanos del EGP, ¿verdad? Y aquí hay un punto en el que yo sí creo. Perdón. Dijiste en qué momentos quedé atrapado por la camisa de fuerza. Ahí. A eso iba.